es por actividades. Hablemos entonces de las actividades que se van a ver beneficiadas con este ajuste y sobre todo que nos explique qué representa este porcentaje, porque se habla de un 4.5%, licenciada, para las pequeñas empresas y 6% para las grandes empresas. Así es. Es importante destacar que, a diferencia de otros años, donde se han dado incrementos en ciertas actividades económicas, no en todas, tal como en el caso de el salario mínimo que rigió para el año 2022 y el 2023, a donde solo algunas actividades se dio un aumento de salario. Esta vez se está haciendo un aumento para todas las actividades económicas descritas en el decreto. Los decretos del Ministerio de Trabajo son de 73 actividades económicas con 53 salarios mínimos diferentes. Es decir, dependiendo de la actividad económica en la que estás, asimismo entonces tienes que buscar cuál es la rata para esa actividad. Esta vez el aumento se da un porcentaje fijo para todas las pequeñas y medianas empresas y un porcentaje fijo para todas las grandes empresas, para todas las actividades en general. Es decir, todas las actividades van a contar con un aumento del 4.5% para la pequeña y mediana empresa y del 6% para la gran empresa. Adicional a esto, un 7% para el sector bananero, y esto por acuerdos se ha estado dando de esta manera, ya había sido negociado y es un aumento escalonado. Este sería el tercer aumento con el que se cumple el acuerdo al que se llegó con los trabajadores del sector bananero y también un aumento de 25 balboas para las trabajadoras domésticas, quedando las trabajadoras domésticas de la región uno, que son los sitios urbanos, Panamá, las cabeceras de provincia y demás, en $340 mensuales, y para los de la región 2 en $315 mensuales. Aquí es importante aclarar, licenciada Lawson, porque hay domésticas que están por encima de ese salario en la región uno. Por ejemplo, hay domésticas que ganan $500. ¿Aplica para ellas ese aumento de $25, sí o no? No, estamos hablando nuevamente de que es el mínimo. Es decir, las domésticas que ganaban en la región uno $315, que tal como lo menciona, la verdad es que son muy escasas porque esta es una actividad Sí. que sí tiene un piso, pero que se cotiza mucho más arriba del mínimo. Esto Ujú. no les aplicaría. Ya es cuestión de cada empleador si decide realizar el ajuste o aumentar alguna proporción al salario que se le tiene previamente establecido. Para poner ejemplos, licenciada, una persona por sectores y por salarios, ¿qué representaría ese porcentaje del 4.5, del 6%, para ver si con ejemplos podemos alcanzar a una mayor docencia, que es lo que se pretende? Por ejemplo, en el sector construcción, una persona que gana, por así decirlo, $600 mensuales. ¿Cuánto representaría? Ok, importante también destacar que la tabla, la tarifa de salario mínimo es una tarifa por hora. Es decir, que ese 4.5% se calcula en base a las horas. Si a la hora el trabajador gana 2.98 por hora, por decir una cifra, habría que aumentarle el 4.5% a ese 2.98 por hora. Para ser un poquito más específicos, buscando en lo que es el decreto 1 de 2024, que es el decreto que regula la tarifa de salario mínimo para el sector construcción, por ejemplo, pero el sector construcción en tierras agrícolas, porque está muy específico. Como les mencioné, hay 73 actividades diferentes dentro de el decreto. Para la región uno
está en 3.47 la hora. Para la región 2 está en 3.26 la hora, el, el, la tarifa. Es decir, que estamos hablando de que estas actividades podían estar en 3, 3.32, 3.31 la hora, eh, hasta lo que es, en todo caso, el 15 de enero es lo que se va a pagar, ya que a partir del 16 de enero empieza a regir la nueva tarifa de salario. En cuanto a la posición de las empresas privadas, ¿cómo reaccionaron ante la decisión del Ministerio de Trabajo en tanto que no hubo consenso en la mesa cuando se procuró llegar a ese punto medio? He escuchado que algunos ya se están planteando en hacer ajustes en su planilla porque van a hacerle, sin duda alguna, van a proceder a asumir lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, tienen que ver también la planilla, tienen que ver los números, tienen que ver realmente si les va a ser posible sostener. Por eso le preguntaba al principio qué tanto representa esto o, por ejemplo, si esto va a significar más oportunidades de empleo o muy por el contrario, como lo han dicho sectores de la empresa privada, que bueno, van a acoger la decisión adoptada, sin embargo, van a tener que ver cómo hacen ajustes en la planilla. Ok, veámoslo de esta manera. La Constitución y la ley obligan a la revisión de los salarios mínimos cada 2 años. Revisión no es sinónimo de ajuste a la alza, puede ser a la baja. No, no ha sucedido, pero pudiese pasar, porque realmente no hay una obligación de ajustar. Sin embargo, ya hace 2 años, en donde tampoco hubo acuerdo en la mesa de salario mínimo, que esto es lo que usualmente sucede, la decisión que tomó el gobierno nacional, tomando en consideración las condiciones económicas del país, puede realizar un aumento en ciertos sectores, en los sectores en los que se había evidenciado crecimiento económico. Esta vez, sí es cierto, han habido situaciones que han afectado la economía del país. Sin embargo, con estas situaciones, aún así se ha dado un crecimiento económico en todas las actividades que están identificadas. Entonces, esto justifica, aparte de que no es un aumento que se da, eh, por decirlo así, de un plumazo, donde yo digo, bueno, yo creo que debe ser 4%, 5%, 7%, sino que ha sido estudiado. Se han visto los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto, se ha visto el crecimiento de las actividades, se ha visto cómo ha sido el manejo de la contratación dentro de estas actividades. Nosotros no vemos que esto vaya a generar un impacto eh, real, inmediato, severo, en lo que son la contratación de personal o el porcentaje de personas empleadas de manera formal dentro de las empresas, ya que si lo ponemos numéricamente, un trabajador que gane 600 balboas y que esté en el mínimo, porque siempre recordemos que esto no es en cascada, es el que está en el piso, nada más, Claro. en el piso salarial. Digamos que es un trabajador que gana 600 balboas. El 4.5% de 600 balboas son 27.50. O sea, estamos hablando de un aumento de que ese trabajador te va a costar 27.50 al mes en salario, más lo que eso representa en las obligaciones con la caja de seguro social. O sea, que estamos hablando que ese trabajador te va a costar, eh, en vez de 27.50 vas a terminar pagando por ese trabajador $35 más al mes. Entonces, realmente, ¿cuántos trabajadores tú tienes eh, en una empresa con salario mínimo que tal vez no puedas asumir eh, la carga laboral de aumentar el 4.5%? O sea, sabemos que hay empresas, es más, la economía en Panamá, el 80% prácticamente está sostenida sobre las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también dentro de estas pequeñas y medianas empresas, la mayoría de las personas no
percibe el salario mínimo están un poquito más arriba del salario mínimo, el salario promedio está más arriba del mínimo, y asimismo es importante destacar que en las actividades como la construcción, que trajiste a colación hace un momento, todos los trabajadores están por encima del mínimo. ¿Por qué? Porque ellos están protegidos por convención colectiva. Y lo que se negocia en la convención colectiva está mucho más arriba del mínimo establecido en el decreto. Entonces hay muchas actividades que ya tienen una rata salarial por hora, disculpen, mucho más elevada que lo que está establecido en el decreto. Esto es un decreto, veámoslo a manera de protección del salario de los trabajadores, de protección de derechos laborales, que se evite la explotación laboral. Esto es una obligación del Estado. Sin embargo, no es lo que se le aplica tal vez a la mayoría de la población que se encuentra contratada de manera formal por las empresas, o la población que se encuentra contratada por las empresas. Exactamente. Es bueno aclararlo porque ciertamente cuando se estuvo hablando del aumento del salario mínimo o el ajuste del mismo, muchas personas pensarán que les corresponde ese aumento, pero por eso es importante iniciar, pues así inicié estableciendo cuál es realmente el escenario en donde aplica este ajuste salarial y precisamente que nos explicara a grandes rasgos lo del porcentaje traducido en el salario ese mínimo, y por los sectores o actividades que usted establece, hay 73 actividades y cada una tiene un salario mínimo establecido. Es así, ¿no? Prácticamente porque hay 73 actividades con 53 salarios mínimos diferentes. 53 Entonces, salarios mínimos. Entonces, exacto. sí, adelante. Sí, básicamente, si lo vemos proporcionalmente, estamos hablando que el 70% de las actividades tienen salarios mínimos específicos para cada actividad. Y el 30% restante, entonces, o sea, no tiene un salario mínimo diferenciado, sino que tiene un salario mínimo que es igual al de otra actividad. Ahora bien, esto entra a regir a partir de la segunda quincena, la primera quincena, 16 de enero. Empieza a regir, exacto, a partir del 16 de enero, y se debe hacer efectivo el pago a partir de la segunda quincena de enero. Es decir, al 30 de enero, los trabajadores que les aplique el aumento deben recibir el aumento correspondiente. ¿Qué pasa si hay un sector, una empresa que no ha quedado clara, que le corresponde en esta ocasión hacer ese ajuste? ¿Qué debe hacer el trabajador en ese escenario? Ok, estamos hablando de que la empresa Recibe no quedó clara, es decir, que exacto, puede que el trabajador si no él reciba. no reciba en esta segunda quincena de enero el ajuste salarial, dependiendo de, primero, su salario mínimo que recibe y las áreas o actividades que sí quedaron plasmadas claramente, debe hacerse el ajuste al salario mínimo. Ok, lo más importante es que primero se acerquen a sus respectivos departamentos de recursos humanos para hacer la consulta, porque tal vez la persona puede estar pensando que está en el mínimo y no lo esté. Claro. Uh-huh. Eso como punto número uno. Una vez verificado que esto es así, también preguntar la razón. Puede que la empresa no haya actualizado el software, estén en la actualización del software y le digan, bueno, esto lo debemos tener resuelto mañana. O sea, siempre lo ideal es, primero, anda a ver recursos humanos, haz la consulta pertinente. Si la empresa no te da respuesta, el trabajador puede venir al ministerio y el ministerio poner las quejas correspondientes, y entonces el ministerio, a través de la dirección de inspección, irá a las empresas y levantará los procesos administrativos correspondientes. Por otro lado, licenciada, entiendo que hay sectores, como por ejemplo sectores de sindicatos, que les parece que esta decisión va realmente
no va de acorde con las necesidades del el ciudadano por la situación económica, porque la vida se ha puesto más encarecida y que este ajuste no representa realmente un beneficio para los trabajadores. ¿Cuál es su lectura? Nosotros tenemos que recordar que la relación de trabajo es una relación de simbiosis, a donde definitivamente no hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas. Y que todo lo que represente un cambio en las condiciones de la relación laboral, en este caso estamos hablando específicamente del salario de los trabajadores, asimismo repercute en el costo de la operación o en el costo de los bienes y los servicios que ofrece la empresa. Es decir, estamos hablando que esto es una cadena. Por eso cuando se dan los aumentos, se toman en consideración, o cuando se da la revisión más bien, se toman en consideración diferentes factores, porque no es solamente el hecho de que nosotros como gobierno nacional decidimos el aumento, porque no hubo acuerdo en la mesa y decimos es un porcentaje X y ya, sino que siempre se toma en consideración cómo esta modificación al salario va a afectar el resto de las áreas económicas y asimismo cómo si yo aumento el salario, por decir, de los trabajadores de los supermercados o de los trabajadores de, el campo, qué tanto eso me va a impactar el costo del bien que se produce en las empresas donde laboran estas personas. Entonces, un aumento también que no tome en consideración estos factores puede asimismo elevar mucho más lo que es el costo de la vida de los ciudadanos en general. Ya para concluir, licenciada, recordemos cuáles son, según la tabla, las actividades que les ha representado o que entran en ese porcentaje del 4,5% y el 6%, es decir, los ajustes a la pequeña empresa y para las grandes empresas. Así es, tal como mencionabas, efectivamente, para tanto la región 1 y la región 2, para la pequeña y mediana empresa tenemos un aumento del 4,5% y para la región 1 y la región 2, para la gran empresa, tenemos un aumento del 6%, 7% para el sector bananero y 25 balboas para los trabajadores domésticos. Tal como mencionaba, tenemos 73 actividades económicas, entre ellas agricultura, ganadería, caza, pesca, agroindustrias, construcción, la explotación de canteras, las industrias manufactureras, el comercio al por menor, los hoteles, las zonas francas, los restaurantes, todo lo que es el transporte, almacenamiento, información y comunicación. También podemos hablar de lo que son las actividades administrativas, las actividades profesionales, las actividades técnicas, lo que es la enseñanza, es decir, educación, las artes, actividades de servicios varios y también dentro de esta tabla se encuentran lo que son las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, es decir, podríamos estar hablando de ONGs, trabajadores de embajadas, trabajadores de organismos internacionales. Todo esto está dentro de el decreto 1 de 2024, el cual se encuentra en la página del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se puede acceder a él a través de un link y se puede estudiar con detalle todas las actividades. Está el salario siempre, recuerden, por hora. Los números que van a encontrar en la tabla es eh, la cantidad en dinero por hora, la rata por hora de la actividad económica específica. Y cualquier duda que se tenga, en el ministerio estamos siempre a sus órdenes para poder aclararles. Pueden acudir personalmente a la sede central o a cualquiera de las direcciones regionales, así como también llamar a las líneas que tiene dispuesta el Ministerio de Trabajo y a través de las redes sociales también se les da respuesta a las consultas de la ciudadanía. Quiero agradecerle a la licenciada Crystal Lawson, asesora del despacho superior del Mitradel, por acompañarnos en esta tarde y pues dar
información valiosa para esta audiencia. Licenciada, feliz tarde. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes. Linda tarde. 4:29 minutos, momentos de irnos a una pausa. Al volver, conversaremos con René Quevedo, consultor laboral y empresarial. Conoceremos cuál es su análisis con relación al aumento del salario mínimo y sobre todo hablar un poco de cómo está la situación de empleo en el 2024. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. En sintonía con nosotros, don René Quevedo, consultor laboral y empresarial, nos acompaña para seguir en la misma temática. Hablemos pues de lo que representa este ajuste del salario mínimo, don René, sobre todo qué representa esto para el tema laboral, porque hay quienes consideran que la empresa privada va a tener que ver qué ajustes hace a la planilla, van a acoger ese 4.5% y 6%, pero eso puede representar, sin duda alguna, algún ajuste también en la planilla, porque hay empresas que, por más que han tratado de recuperarse, no logran del todo equilibrar esa economía de su empresa. Bienvenido, don René, su lectura al respecto de este ajuste, ¿qué le ha parecido? ¿Qué análisis hace usted de esto? ¿Qué representa ese 4.5% y 6%? Y eso cómo puede impactar precisamente la situación laboral, de la cual ya hemos hablado en otras oportunidades. Sí, buenas tardes, Edna. Un saludo a toda la audiencia. Es un placer estar acá. Creo que la decisión que toma el gobierno es una decisión, llamémoslo así, salomónica. Me pareció, digamos, buscando un punto medio, y no es nuevo. Típicamente eso ocurre. Las decisiones que toma el gobierno no satisfacen a ninguna de las partes. Pero bueno, hay que entender lo siguiente. 2 de cada 3 empleos privados en el país son informales y empleados de empresas que tienen 9 o menos trabajadores. ¿Okay? O sea que el microempresario es la columna vertebral del empleo en Panamá. Vamos a empezar por ahí. Segundo, la economía panameña no genera empleos formales, lo genera el Estado con plata prestada. Cifras. Hoy tenemos 26,000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero tenemos 77,000 funcionarios y 235,000 informales más que hace 10 años. Hay un proceso de precarización y estatización del empleo muy fuerte. Esto continuó en la pandemia. Hoy tenemos 20,000 asalariados menos que en agosto del 2019, pero tenemos 36,000 funcionarios y 49,000 informales más. Quiere decir esto, que la economía panameña no genera empleos formales, lo genera el Estado con plata prestada. Los subsidios
y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque no hay confianza para invertir. Al no haber confianza para invertir, no hay inversión privada. Al no haber inversión privada, no hay generación de empleos formales y básicamente tenemos este proceso en el cual la economía como tal genera exclusivamente empleo informal. Entonces, dentro de este contexto, creo que obviamente eso hay que cambiarlo. O sea, lamentablemente no puede ser que el Estado sea el que genera los empleos, máxime utilizando deuda. Y son parte, nuestro problema, porque hoy tenemos más empleo que antes de la pandemia, pero obviamente tenemos, como dije antes, 36.000 funcionarios y 49.000 informales más. Nuestro problema, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza, porque no hay confianza para invertir en el país. Y yo creo que eso realmente es la tónica, y tenemos que rescatar esa confianza, porque si no hay inversión privada, seguiremos generando informales y seguiremos condenando a muerte a la Caja del Seguro Social, hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Ahora, ¿representaría estos ajustes salariales un beneficio de acuerdo a cómo está la situación realmente de muchos panameños, por no decir algunos, en cuanto a su economía familiar, sobre todo porque la vida se ha incrementado y nada, el salario mínimo de hace unos años atrás, probablemente con ese salario mínimo hoy día ya no se vive. Sí. Entonces, hacer ese ajuste de acuerdo a lo que señaló la asesora del despacho superior del Mistradel, que habló claramente de que esto no aplica en cascada, que son 73 actividades económicas más 50 y tantos actividades, sí, que tienen, o sea, que es un tema no tan fácil de comprender, pero que había que verificar bien en la tabla que se estableció cuáles son esas actividades que sí se le va a hacer ese ajuste salarial, que tampoco es que es obligatorio, se habla de una revisión, Sí. no implica que se tiene que forzosamente pues aplicar ese aumento salarial. Sí, sí, creo que es un acto de justicia. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que el gobierno fue acertado, o sea, vamos a reconocer que sí, o sea, a ver, estamos en una situación complicada, insisto, la economía panameña no genera empleos formales, lo genera el Estado, ¿ok? Y eso es estadístico, ¿no? Ahora, una cuestión muy importante, hoy existen 193.000 asalariados que ganan menos de 400 dólares mensuales, ¿ok? Si tenemos en consideración que la canasta básica, la más reciente, a diciembre, es de 350 dólares mensuales. Quiere decir esto que hay 193.000 panameños que apenas generan ingresos para costearse la canasta básica. Entonces, pero obviamente los buenos salarios estarán donde haya las inversiones. Si no hay inversiones, lo que tendremos son informales. Y los aumentos de salario mínimo no aplican a los informales. Los informales no tienen salario. Entonces, creo que obviamente estamos en una situación compleja, necesitamos crear confianza, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos que están mostrando altísimos niveles de informalidad, concretamente comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio que representan las 2/3 partes de los empleos privados en el país. Y tienen altísimos niveles de informalidad. La informalidad laboral es un síntoma directo o una reflejo directo de la confianza que hay para invertir en el país. Insisto, sin inversiones no habrá contrataciones. Entonces, de tal manera que solamente promoviendo la inversión privada podremos entonces lograr buenos salarios de buena calidad, y no digamos, esta precarización y estatización que hemos visto durante los últimos años, que no empezó con la pandemia, ¿no? La pandemia simplemente Lo agudizó. sí, sobre todo pues se destruyeron durante la pandemia 2020 y 2021. El sector privado perdió 407.000 empleos formales. Eso es 47% de todos los empleos formales que había en agosto del 2019. O sea, obviamente nos venimos recuperando.
desde inclusive en el 2021 empezamos realmente una recuperación. Entre octubre de 2021 y abril de 2022, la economía generó 17.000 nuevos informales por mes. Perdón, nuevos empleos, disculpe, nuevos empleos por mes. La mayoría informales sí, pero hubo un proceso muy fuerte, digamos, de recuperación del empleo, que obviamente un poco efecto rebote. A partir de mayo del 2022 y hasta ahora, hasta agosto del 2023, antes de las protestas, bajamos a unos 5.800, o sea, hubo una reducción del 66% en el ritmo de generación de empleo en la economía, en total. Bueno, después vinieron las protestas que obviamente causaron estragos, porque 70% de los empleos en Panamá son presenciales, así que cualquier restricción de movilidad, por la razón que sea y por genuina que sea la causa, genera desempleo de manera automática. Entonces, creo que yo tengo confianza en que podamos recuperarnos. Este año va a ser complicado porque tenemos el efecto de la minera que va a causar un impacto muy fuerte en el comercio, sobre todo. Y bueno, vamos a ver, y también habrá que estamos en época electoral. Ahí quería llegar, don René, porque usted habla mucho de generar confianza, Sí, pero ¿cómo llegar a generar o cómo llegar a tener esa confianza? Precisamente por la situación que hemos visto sucedió con la minera y sí, que hay una incertidumbre allí. Sin duda alguna, no solamente han sido impactados o serán impactados los empleados directamente que estaban trabajando con la minera, sino hay todo unos beneficiarios colaterales, sí. proveedores y demás que se van a ver afectados y eso sin duda alguna impacta y redunda en nuestra economía. Sí, ¿Cómo se recupera esa confianza después de haber sucedido el tema de la minera? sí, bueno, hay dos cosas. Yo creo que primero, como primera reflexión, como dije antes, 2 de cada 3 empleos privados en el país son informales y trabajadores empleados, asalariados que trabajan en empresas de 9 o menos trabajadores. Tenemos que hacer que a esa gente le vaya bien, es decir, que por lo menos puedan crecer, porque uno, y los informales puedan formalizarse, aunque el gran problema que tenemos es que solamente el 18% de los informales cotiza. Por un lado, ¿ok? La columna vertebral del empleo en Panamá son los microempresarios formales y informales. Con respecto al tema minero, no podemos pretender que vamos de un plumazo a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de la inversión extranjera que ha entrado al país desde que tenemos el grado de inversión y no va a pasar nada. ¿Okay? Ya lo vimos en el canal, ¿okay? Ya lo vimos cuando se culminaron los trabajos de ampliación, se perdieron en los 3 años siguientes 64.000 empleos formales del sector privado. Es decir, pasamos ahí fue realmente, en ese momento, fue cuando empezamos realmente el empleo asalariado empezó a caer relativo al crecimiento del empleo. Entonces, sí, como digo, el impacto en el empleo directo sí va a haberlo, sí, pero el más grande va a ser en el empleo indirecto y el empleo inducido, ¿ok? Comercio, entidades financieras, ¿ok? O sea, yo creo que esos son, yo es más, lo pudiera listar. Comercio, agricultura, industria y logística. Allí va a estar el grueso, ¿ok? ¿Cuánto? No sabemos, habrá que ver. Yo creo que vamos a ver qué hace el gobierno, el próximo gobierno, para contrarrestar esto. No tiene muchas opciones, porque como yo utilizo el término, el próximo gobierno no ha agarrado el bate y ya tiene 2 strikes, ¿no? Las finanzas públicas están sumamente complicadas, y obviamente también nos va a llevar un tiempo recuperar esa confianza máxima, por tratarse de esta inversión que fue ha sido la mayor en la historia. Va a ser complicado atraer nuevos inversionistas, eh, porque le dijimos a los inversionistas, mira, que hay un negocio X, olvidemos que es minería, pongamos que es qué sé yo, un parque de atracciones. Esa inversión atrajo, como dije antes, 21% de todo lo que ha ingresado al país hasta el 2022. Eh, Ahora le decimos, bueno, siempre no. ¿Okay? Entonces, obviamente, eso nos golpea. Vamos a recuperarnos, sí, pero nos va a llevar un tiempo. Me preocupa el corto plazo. ¿Okay? Y me preocupa
que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. ¿Okay? Sí, por supuesto, que sí, lo que firmaron. Obviamente el fallo tiene 25 violaciones a la Constitución, o sea, no hay nada que hablar de eso, o sea, hay que pasar esa página. ¿Qué vamos a hacer? Porque eso va a tener una implicación. ¿Quién es responsable, etcétera? Perfecto, ya veremos, pero ¿cómo vamos a reparar eso? ¿Ok? Se habla del turismo, pero el 62% de los empleos en el turismo son informales, ¿ok? No somos un país turístico ni lo seremos hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. Lo mismo podemos decir, y es todavía más inverosímil, del sector logístico. El año pasado, 85% de los empleos que generó el sector logístico fueron informales. Y desde mayo del año pasado hasta este año, antes de la crisis de octubre, el sector logístico estaba perdiendo empleo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay confianza. Lamentablemente no hemos sido capaces de atraer las inversiones que hagan realidad ese potencial. Hablar de potencial logístico o potencial turístico sin las inversiones que lo hagan realidad es creer en nuestros propios pajaritos preñados. O sea, potencial sin inversión es ilusión. Entonces creo que es allí donde tenemos que trabajar. Yo espero que producto de todo este tema minero podamos definir el tipo de país que queremos, ¿okay? Y orientarnos hacia allá y sobre todo alinear la educación porque definitivamente nuestro sistema educativo está divorciado de la realidad laboral del país. Entonces va a ser complicado que nosotros podamos, lo pongo como ejemplo, hace 10 años la edad promedio en los nuevos empleos era 47 años y la escolaridad era 9.6 años, ¿okay? De instrucción formal. Hoy la edad promedio en los nuevos empleos es 44 años y la escolaridad 12. Quiere decir esto que en un periodo de 10 años la escolaridad requerida en los nuevos empleos subió 2 años y medio, ¿ok? Y si eso lo comentamos en el entorno de que este ha sido el país que ha tenido las escuelas cerradas durante más tiempo en el mundo, después de la pandemia, los jóvenes la tienen complicada. Así que yo creo que tenemos que realmente definir el tipo de país que queremos, crear las políticas y crear, ciertamente, alinear nuestro sistema educativo hacia formar esos jóvenes hacia ese futuro. Pero bueno, va a haber un periodo de ajuste con el que vamos a tener que lidiar. Es complicado y lamentablemente esto ocurre en una época electoral donde estamos más interesados en buscar culpables que en encontrar soluciones. Estamos tratando de apelar a la emoción que se espera capitalizar electoralmente, lo cual, insisto, es como pelearse por las sillas del comedor del Titanic. Tenemos que definir qué es lo que queremos hacer como país. Don René, usted ha señalado que el Estado es el que genera empleo Sí. con plata prestada. ¿Cómo se compagina esto que usted señala con la crítica que se le hace generalmente de la planilla abultada? Bueno, tenemos una planilla estatal sobredimensionada, ¿ok? Como decía, o sea, los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad de manera sostenible. Sí, hay que reducir al Estado, hay que generar confianza. Parte de esa confianza, la generación de empleo tiene que ver más con la sostenibilidad de la demanda, ¿ok? Si no hay demanda, no va a haber ventas, no va a haber ingresos. Si no hay ingresos, no va a haber empleo. Entonces, eso por un lado. Dentro de esto, parte de lo que está generando la falta de confianza es la burocracia que está ahogando al sector privado. Hay demasiado trámite, demasiado burocracia, demasiado papeleo, muchas demoras que se prestan primero para discrecionalidad de los funcionarios y el cobro de coimas, ¿okay? Entonces, son esas cosas las que hay que simplificar, hay que racionalizar, hay que digitalizar todo lo que son las transacciones con el Estado y luego reducir el tamaño del Estado. Obviamente se habla de reducir la planilla, pero por otro lado, para colocarlos ¿dónde? ¿Okay? Yo no puedo decir, bueno, 10% para afuera.
van a ser nuevos informales. Entonces yo creo que tiene que haber un proceso, ¿okay? Sí se tiene que reducir la planilla, ¿okay? Como dije antes, nosotros hoy tenemos 26.000 asalariados menos y 77.000 funcionarios más que hace 10 años. Eso no tiene sentido. Entonces nuestra economía es una economía que solamente somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Eso no puede ser. Entonces tenemos que cambiar esa dinámica, y eso solamente se va a cambiar en la medida en que haya confianza, porque esto tiene dos componentes. ¿Okay? Primero, que haya más contratos laborales, digamos, y eso lo podemos medir con los contratos laborales de Mitradel, que dicho sea de paso, hasta octubre ha generado 30% menos contratos laborales que en el mismo periodo del 2019, que era un año electoral, dicho sea de paso, que es un año malo. Y por otro lado, tenemos que cambiar un tema estructural en la economía, que es que el 70-75% de los contratos laborales que maneja Mitradel son temporales, son definidos o por obra terminada. Entonces, obviamente, al año ya ese empleo no existe. Entonces, tenemos que buscar esos mecanismos para darle mayor sostenibilidad a la demanda. Si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, bueno, no estoy seguro, ¿okay? Obviamente yo no voy a contratar a nadie, y si lo contrato por poco tiempo. Por tiempo definido, Claro, así es. entonces yo creo que esto es como el perro mordiéndose la cola, ¿ok? Entonces tenemos que, la generación de empleo, ¿dónde generar empleo? La pregunta tiene que ser, ¿dónde podemos generar confianza? Y la confianza tiene mucho que ver con dónde podemos, de alguna manera, no garantizar, porque en los negocios no hay certezas, ¿okay? Hay confianza. Sí. Donde podemos generar perspectivas de una demanda estable, ¿okay? Porque dentro de todo esto, pues bueno, ahí está la seguridad jurídica, está todo el tema este de los cierres. La conflictividad social es mala para los negocios, ¿okay? En una Sí. economía, como dije antes, donde el 70% de los empleos son presenciales, así que cualquier restricción de movilidad me genera desempleo de manera automática. Acabamos de verlo con las protestas estas de octubre, ¿no? Vimos lo que pasó en Sin Chile. duda. Terrible. Sí. Entonces, obviamente, esos agricultores que perdieron sus cosechas, que no pudieron cobrarlos, esos acarreos que no se pudieron realizar, esa gente que nunca llegó a los hoteles en Chiriquí, Sí. 0% de ocupación. O sea, eso Ujú. lamentablemente, Sí, para que golpeó, haya, sí, afectó. afectó muchísimo. Entonces, creo que son temas que tenemos que abordar. Señor René, antes de que el tiempo se nos acabe, el tema de algunos programas y proyectos que veo que precisamente el Estado ha tratado de crear como un incentivo a las empresas privadas para que ellas mismas generen esos espacios laborales. ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto de la funcionabilidad o no de estos programas? Entiendo que el Estado le aporta o le da un incentivo económico para esos efectos, para que tengan esas plazas de trabajo disponibles y de alguna forma u otra tratar de minimizar el desempleo existente. Yo no creo en incentivos. El incentivo que se tiene, el incentivo que debe haber es la sostenibilidad de la demanda. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque ningún programa de incentivos al empleo ha funcionado. Ninguno. La inserción se da hasta que dura el incentivo. Cuando el incentivo se acaba, votan al trabajador. O sea, no estoy hablando, estoy hablando con conocimiento de causa. Aparte de que parte del problema que hemos estado teniendo es que el gobierno está artificialmente interviniendo en el mercado laboral. ¿Okay? Tenemos que dejar que la economía fluya. Tenemos que crear las condiciones para que haya confianza y sea el sector privado el que genere. Lo estamos enmascarando la pérdida de capacidad de la empresa para generar empleos dignos. Solamente tenemos que asegurar, eliminar burocracia para que haya demanda sostenible, para que la gente pueda decir, bueno, creo que este negocio pinta bien, hay seguridad jurídica, están las reglas claras, ¿ok? Y yo voy a invertir me voy a meter en este negocio, voy a pedir prestado o voy a contratar gente. Si eso no ocurre, podemos hacer todos los incentivos del mundo, ¿ok? Ninguno ha funcionado en materia de empleo, ¿ah? Y lo digo con absoluta certeza. Entonces, creo que es una vez más tratar de intervenir artificialmente en una dinámica laboral. La economía es confianza. Si no hay confianza, insisto, no va a haber inversión. Si no hay inversión, no hay vacantes. Nuestro problema es generar vacantes. O sea, entre el 2017 y el 2022,
Mitradel pasó de tramitar 445.000 contratos laborales a 240.000. Quiere decir esto, que en 5 años la economía perdió 205.000 contratos laborales. Eso fueron 205.000 vacantes que no se llenaron, ¿ok? Y la población económicamente activa aumentó en 147.000. Quiere decir esto, que en el 2022 había 352.000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. A eso le agregamos de que en el Pero 2000, cuando usted habla de empleo digno, ¿a qué se refiere, don empleo Quevedo? formal, Porque, empleo mire, formal. hay muchas oportunidades que se abren, ferias de empleo inclusive, Sí, personas que van, que le dicen el salario es tanto y se sí. sienten que el salario los ofenden y Ajá, prefieren estar en sus casas sentados mirando para el techo que sí, ganarse 300 o $400. Es una así es. realidad que también está pasando. Sí, sí, Entonces, ¿qué hacemos? sí. ¿Qué se hace? Si la empresa le está diciendo, tengo esta oportunidad, pero solo te puedo pagar esto, ¿por qué? Pues una empresa que tiene quizás una planilla que no puede pagar más Claro. de eso, pero le está dando la oportunidad. Ah, pero la persona dice, ¿sabe qué? No, para que me pague 300, $400, yo me voy para mi casa y me quedo sentado. Así es, sí. Óigame, Lo, ¿qué lo, se hace? ¿Cuál es es que el balance que los se... buenos, si los buenos salarios solamente van a estar donde hay inversiones, vamos a estar claros, ¿ok? Es decir, y si la empresa eso es lo que puede ofrecer, eso es lo que puede ofrecer, ¿ok? Por otro lado, no olvidemos que las 3/4 partes de quienes perdieron sus empleos producto de la pandemia tenían 11 o menos años de escolaridad. Hoy tenemos, pues tenemos Sí, una gran cantidad de desempleados con debilidades educativas, o sea, dificultades para incursionar en el mercado laboral. Hoy, de acuerdo a la última encuesta de Manpower de ayer, ¿ok? 65% de los empleadores tienen dificultades para encontrar personal calificado. Obviamente, al haberse reducido la oferta y haber aumentado la oferta de empleo digno, empleo formal, ¿verdad? Y haber aumentado la demanda, las empresas ahora son mucho más picky, ¿ok? Entonces, creo que es un tema que sí. tenemos que abordar. Creo que el futuro laboral de los jóvenes está en emprendimientos, no está en empleo asalariado, ¿ok? Ahora, hay que generar empleo asalariado, empleo que cotiza, y tenemos que hacer que los informales coticen. Solamente el 18% de los informales Ujú. cotiza. ¿Por qué? Porque tratar de cotizar como independiente es, yo utilizo siempre la expresión, es más difícil que pellizcar un vidrio, ¿ok? Eso Así tenemos que es. simplificarlo. Entonces, esto funciona en dos vías. Pero insisto, estamos hablando de confianza, no estamos hablando de un debate ideológico, estamos hablando de una realidad Claro. pragmática. Entonces yo creo que, pero al final del día, si no hay confianza, no habrá inversión privada ni empleo digno tampoco. Me quedo con eso, se nos agotó el tiempo, don René Quevedo, pero como siempre valoramos muchísimo sus aportes con la experiencia en materia de empleo y pues sus análisis también con este aumento del salario mínimo. Que tenga una linda tarde, se cuida. Igual, gracias por la invitación. A usted siempre por acompañarnos. 4:57, de esta manera terminamos nuestra programación de hoy. A todos, gracias por acompañarnos. Linda tarde. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.